Pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta sesión de estudio de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados a través de las comisiones de Derecho Administrativo, de Anticorrupción y de Cumplimiento. Me da muchísimo gusto el saludar a mis colegas coordinadores. Está la doctora Silvia Rocha Torres, coordinadora de la Comisión de Derecho Administrativo, y maestro Sergio Guacuja Betancourt, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Muchas gracias por esta sesión conjunta, queridos colegas. Enseguida les cedo la palabra. El tema del día de hoy pues es el nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal, que se publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación. Y para ello, para platicar en esta charla de amigos, lo que decidimos hacer pues es una charla abierta, una charla donde no hay un speech previo, sino vamos a ir platicando acerca de estos temas novedosos propiamente, digamos, que se han ido dando y el impacto que puede llegar a tener en el ejercicio de la administración pública. Le cedo la palabra, si no tienen problema, a la doctora Silvia Rocha para que nos pueda brindar unas palabras y posteriormente lo haré con el maestro Sergio Guacuja para lo propio. Doctora, por favor. Muchas gracias, querido David. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta sesión conjunta de las comisiones de cumplimiento y de anticorrupción, junto con la que yo coordino, que es la de Derecho Administrativo. La verdad es que este tema es muy interesante. El código que se aplica en la administración pública, pues es un código que debe ser vivo y creo que es una de las cosas que vamos a estar discutiendo en esta ocasión. Creo que es un tema que toca muchas de los temas que hemos estado viendo en nuestras comisiones y va a ser muy interesante compartir puntos de vista entre todos. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias, doctora. Maestro Guacuja, por favor, si es tan amable, brindarnos algunas palabras, por favor. Muy buenas tardes, querido David. Antes que nada, hago votos porque tu salud se vaya recuperando al 100%. Agradezco mucho y es de admirar, de verdad, tu entereza, tu gran fortaleza y pues hago de verdad mis mejores deseos para que pronto estés recuperado del todo. Y muchas gracias por haber organizado esta sesión que evidentemente junto con las comisiones de cumplimiento y de derecho administrativo, pues estamos hablando temas que son transversales. El tema, sin lugar a dudas, muy importante, el nuevo Código de Ética de la Administración Pública Federal, que abroga el código que pues hablaba del código de ética de las personas servidoras públicas. Bueno, pues trae algunas novedades interesantes que tendremos que tomar en consideración. Sobre todo, pues vamos a ver su paralelismo con relación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y pues inserto también en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que hay algunos aspectos interesantes que tenemos que aludir a ellos y pues hacer mucho énfasis en la importancia de los comités de ética en las diversas dependencias y entidades del gobierno federal y naturalmente también ver claramente el ámbito de competencia que tienen estas instancias internas junto con los órganos internos de... Todavía gracias. Bien, quiero presentar a nuestros panelistas, nuestros expositores. Yo voy a ser el moderador, si ustedes me lo permiten. Quiero comenzar primero por la doctora Paulina Morfín Cedeño, quien es abogada, maestra en Derecho, Economía y Políticas Públicas, maestra en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho. Está certificada como auditor oficial de cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y pues recientemente por la UIF en esta primera evaluación que se hizo. Felicidades porque en ambas el porcentaje de aprobados es muy bajito. Entonces, muchas felicidades, doctora. Cuenta con especialidad en anticorrupción por la International Chamber of Commerce. Actualmente es socia del despacho Cervantes Abogados. Se enfoca en la atención de asuntos financieros en materia bancaria y bursátil, con énfasis en cumplimiento normativo, establecimiento de controles preventivos de delitos y programas anticorrupción,
Y en el sector público colaboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En el sector privado, en Citibanamex. Es maestra titular de Derecho Financiero en la LD, en la Escuela Libre de Derecho. Bienvenida, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Quiero posteriormente presentar también a la doctora Silvia Eugenia Rocha Torres, quien es doctora en Derecho, con más de 30 años de experiencia en el sector público. Ella es abogada por la Universidad Iberoamericana, tiene un Master of Law en la Harvard Law School y doctora en Derecho por la UNAM. Ha colaborado como directora general adjunta de Procedimientos Legales de Crédito en la Secretaría de Hacienda, directora general jurídica en la CONSAR, abogada externa en Legarreta y Asociados, titular de Responsabilidades y Quejas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, subprocuradora fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en CHM Compliance como directora general y consejera y abogada general del Infonacot. Actualmente es directora de cumplimiento, es el LATAM para Deloitte. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo también y nuestro agradecimiento por estar aquí. Muchas Quiero gracias. presentarles también, por favor, a Luis Hernández Martínez, quien también nos acompaña el día de hoy. Él es, perdón, es que digo que acabo de salir del hospital. Este es un buen ejercicio para ver qué tanto aguanto la respiración. Él es un experto en compliance en alta dirección de empresas y docente a nivel posgrado en materias de negocios y derecho en la UNAM, la Universidad Panamericana, la Universidad de La Salle, la HC Escuela de Negocios, Alta Dirección Jurídica y el ICAMI. Es fundador de Alta Dirección Jurídica y director académico de la Organización Academia de Política Digital, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la ANADE y la World Compliance Association. Ha colaborado en los últimos 25 años también dentro del mundo de los negocios y del compliance como periodista, conferencista, administrador de empresas, educador, abogado y escritor. Su libro más conocido pues es Los 7 pecados capitales de las empresas y participó en la introducción del modelo Great Place to Work en México. Trabajó para el sector bancario, FinSat, el financiero, el economista, Grupo Editorial Expansión, Univerpresarios, Alta Dirección en Comunicación Integral y Editorial Televisa. Muchísimas gracias, maestro Hernández, también por acompañarnos. Un verdadero gusto. Tengo también a Edgar Moreno, de quien también voy a mencionar algunos datos curriculares. El maestro Moreno es especialista en asuntos públicos y comunicación estratégica. Durante 15 años ha trabajado en el sector público y privado en México y en el extranjero. Como servidor público fue redactor de discursos del presidente Felipe Calderón, responsable de las áreas de discurso e inteligencia económica de la Secretaría de Economía. Estuvo en la oficina de la presidencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto como director general adjunto en la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y coordinador general de seguimiento y operación educativa en la oficina del secretario de Educación Pública. En los primeros 3 años de la administración de la actual presidencia, se desempeñó como jefe de oficina de la Secretaría de la Función Pública y titular de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Interés. Como consultor y analista de políticas públicas, trabajó en Masa y Asociados Consultores, así como el Institute for Liberty and Democracy. Posteriormente fundó Impacto Social Consultores, condujo evaluaciones de riesgo político. Actualmente se desempeña como consultor principal en The Ergo Group. En el ámbito internacional, colaboró en recuperación de mejores prácticas del sector público para la Universidad de las Naciones Unidas en Nueva York, consultor en el Cáucaso para el Plan de Comunicación de la Integración Étnica en la República de Georgia, en las fronteras con Armenia y Azerbaiyán, y condujo diversos análisis en Perú y Ecuador. Ha sido profesor de el ITAM, la UPAEP, cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia y es licenciado en Ciencia Política por el ITAM. Y finalmente, pero no menos importante, el maestro Sergio Guacuja Betancourt, quien es licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica de la Escuela Libre de Derecho, tiene la especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional y estudios de maestría en Derecho con mención honorífica por la UNAM, diplomado en Filosofía por la UP. Es profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho, en la especialidad de Derecho Penal y Derecho Público, de la maestría en Derecho Administrativo de la UP y del INAP,
del cual es coordinador de la Comisión de Ética. Es autor también de textos, de libros, como la regulación del proceso de adquisiciones del gobierno federal y la desaparición de prisión preventiva. Fue ponente en el Instituto Internacional de Ética Gubernamental en la ciudad de Washington, por México, y en el Congreso Latinoamericano para Administración y Desarrollo en Guatemala, República Dominicana, Brasil y Uruguay, del Grupo Latinoamericano de Administración Pública y el Banco Mundial. Pertenece a diversas organizaciones y es abogado, consultor y socio director de Guacuja Betancourt. Pues bienvenidos todos, y si me permiten dar una introducción muy breve, comentaremos que en el diario oficial de la Federación, precisamente de hace unas cuantas semanas, pues para ser exactos el 8 de febrero, se publicó el Código de Ética de la Administración Pública Federal, dentro del cual, si nosotros leemos los considerandos de esa publicación, pues nos habla acerca de la importancia que tiene erradicar la corrupción del sector público. En ese sentido, obviamente también, pues se mencionan las obligaciones que México tiene con respecto a los tres tratados, bueno, los dos tratados más importantes, que es la Convención de Mérida y la Interamericana. Obviamente también esto tiene que ver con el tratado que tenemos, con el convenio que tenemos con la OCDE, también desde luego. Y yo les preguntaría en este sentido, ¿cuál es la finalidad realmente de tener este código de ética? ¿Cuál fue realmente el parteaguas, se lo podemos ver así, que lo que lo motivó y lo detona, y qué es lo que se buscaba? Si me lo permiten, en este caso, los ponentes, le preguntaría a Edgar Moreno, quien no lo dice, pero pues es el padre de este código, por decirlo de esa forma. Y bueno, Edgar, una pregunta. ¿Por qué se genera este código? ¿Qué es lo que busca y qué es lo que se pretende con esta iniciativa que posteriormente evoluciona hasta su publicación en el Diario Oficial? Claro. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los compañeros que me acompañan en la mesa y a los que están también escuchándonos remotamente. Pues creo que es, digamos, la mejor pregunta, digamos, para comenzar la conversación. En realidad, no fue una decisión que en un principio generara unanimidad, ¿no? Y tiene que ver con que la misma lógica de la ética nos llevaría a pensar que los códigos tendrían que ser muy estables en el tiempo. Es decir, el rol de la ética en el servicio público en general, ¿no? En todos los gobiernos del mundo, tendría que estar anclado, digamos, a principios que fueran más universales, digamos, y permanentes en el tiempo, que no dependieran de una tendencia, digamos, política, digamos, del momento, ¿no? Sino que fueran más bien permanentes y que eso permitiera, digamos, hacer predecibles, digamos, el comportamiento de los servidores públicos más allá, digamos, de las filiaciones o las direcciones políticas que el electorado o los políticos electos decían tomar en alguna administración. Entonces, nuestra primera pregunta era, bueno, ¿por qué cambiarlo, digamos, no? Y también la razón que nos llevó a hacerlo, a promoverlo, fue que creíamos que como estaba funcionaba poco, ¿no? Creímos que un poco partimos de la evidencia empírica que hay en la economía del comportamiento, que sí nos da, digamos, elementos rigurosos para entender que cuando los individuos tenemos referentes éticos a la mano, cercanos, presentes, también tenemos un comportamiento más ético, ¿no? Y entonces la idea es decir, bueno, ¿cómo este código de ética se vuelve un referente a la mano para los servidores públicos? Y ahí es donde justamente empezamos a pensar en sus problemas. Digamos, nos parecía que en general había un problema, digamos, de número y que era un poco confuso, digamos, en sus definiciones, ¿no? Teníamos muchos principios y muchos valores, un poco derivado de que así están establecidos los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción, que como la ley general establece, deben de ser, digamos, directrices o establecer directrices para todas las contralorías
de los 3 órdenes de gobierno para diseñar nuestros códigos de ética. Entonces, en un ejercicio un poco muy literal, se había tenido un código que se construyó así, ¿no? Como muy grande. Además, entre esas definiciones, al interior de esas definiciones, nos parecía que había repeticiones, duplicidades, digamos, o que no quedaban suficientemente claras algunos conceptos. Entonces, la idea es decir, pues si tenemos un código de ética con muchos principios que no necesariamente agregan valor, sino que repiten lo que dice algún otro, y que además se definen de manera confusa, pues es muy difícil que los servidores públicos puedan, digamos, apegarse a ellos, digamos, ¿no? Tenerlos como ese referente que nosotros esperábamos. Entonces esa fue una de las primeras razones por las que decidimos cambiarlo. Otra es que, digamos, como seguramente todos ustedes sabrán, digamos, el andamiaje jurídico de México no siempre es el más ordenado, digamos, ¿no? Y entonces lo que nos dimos cuenta es que había una serie de mitos alrededor de la infraestructura ética de nuestro país, digamos, ¿no? Y que se planteaban principios constitucionales, solo algunos, ¿no? Limitados al 109 constitucional, pero nosotros identificamos que también la Constitución llamaba, digamos, o establecía principios del servicio público en otras partes, en otros artículos, y queríamos entonces darle una integridad mayor al código de ética, digamos, ¿no? Y recuperar por primera vez pues todos los preceptos que la Constitución establece para el servicio público, digamos, ¿no? Al menos, digamos, para la administración pública federal, digamos, ¿no? Entonces ese fue un segundo elemento, digamos, de darle mayor estructura, o una mejor estructura y mejor integridad jurídica al código. Otra parte era también, otra cosa que nos llevó, otra deficiencia que veíamos y que nos llevó a querer integrarlo en este nuevo código, es que empezamos a tener muchos instrumentos que regulan la ética en el servicio público, ¿no? Entonces, de entrada teníamos el código de ética, tenemos las reglas de integridad y después pues, la obligación de que cada institución desarrolle códigos de conducta. Entonces, nos parecía que podía ser demasiado confuso el tener de manera dispersa, digamos, lo que tendría que ser en principio, pues una regulación más bien sencilla y simple, digamos, y a la mano de todos los servidores públicos. Entonces decidimos que, aprovechando que no se habían actualizado las reglas de integridad en lo que va de la administración, pudiéramos aprovechar ese ejercicio para integrarlos en un solo instrumento. Y entonces, bueno, esa aspiración a hacerlo más sencillo y más simple, pues también se dio, digamos, ¿no? Para nosotros era importante también un último objetivo que buscábamos allí, era empezar a recuperar lo que verdaderamente se considera, digamos, desde el plano axiológico como principio, digamos, y a llamarle así. Y en ese sentido, para nosotros lo más fundamental era recuperar, digamos, el espíritu de varias disposiciones constitucionales, señaladamente el artículo primero, digamos, el respeto a los derechos humanos, como eje central del servicio público y empezar a derivar en todo caso de allí y de conceptos como la dignidad o la justicia que aparecen por primera vez en el código y que no están en versiones anteriores, a derivar entonces ya el comportamiento de los servicios públicos, digamos, como con un paraguas pues más amplio, más riguroso, digamos, que es el respeto, digamos, a los derechos humanos, digamos, como matriz, digamos, ¿no? No quisiera tomarme mucho más tiempo, decir solamente quisimos respetar en muchos sentidos. Uno que creemos es una gran aportación y contribución del sistema mexicano de integridad pública, que es que existan mecanismos de control del propio código, ¿no? Si bien los comités de ética no tienen facultad de sancionar faltas al código, emiten recomendaciones y en ese sentido se vuelven, digamos, un mecanismo que le da, digamos, al código mayor fortaleza, digamos, ¿no? de cumplimiento. Conservamos también, ¿no? La prensa hizo, como seguramente ustedes habrán leído, digamos, hizo de un gran énfasis, digamos, al apartado de
de igualdad de género, en donde en realidad, siguiendo las mejores prácticas internacionales y la discusión contemporánea, digamos, en materia de igualdad, lo que hicimos fue sustituir el concepto más amplio de igualdad de género por el que antes se tenía de equidad más limitado. Pero realmente, más allá, digamos, el resto, digamos, del detalle, digamos, de las conductas previstas, son las mismas que se preveían desde 2016 en la regla de integridad número 13. Realmente ahí no hicimos mayor movimiento, pero sí se dejó con ese nivel de detalle, sobre todo en particular en esa regla, porque en una conversación, digamos, con el Instituto Nacional de las Mujeres, con los propios órganos internos de control y con nuestra experiencia, digamos, también gestionando denuncias por acoso o hostigamientos sexuales, determinamos que sí es muy importante para llevar el registro y la atención de esos casos, digamos, tener el mayor detalle posible de las conductas previstas, digamos, ¿no? Porque si no se abre un espacio ahí de discrecionalidad que termina por convertirse en impunidad, digamos, ¿no? Y entonces decidimos conservar tal cual el nivel de detalle que tenía la regla de integridad número 13 en el nuevo código de ética, digamos, ¿no? Pero ahí la innovación en realidad es más conceptual y tiene que ver con el concepto de igualdad y de equidad. Los demás ya estaban, no en el código, en la regla de integridad. Como fusionamos las reglas y el código, ahora aparecen, pero digamos que no regulamos nada nuevo, digamos, en ese sentido, digamos, ¿no? Para hacer ahí ese disclaimer. Y bueno, pues yo creo que lo dejo allí. Espero haber ya provocado algunas reacciones para la conversación y a sus órdenes para seguirlo. Bueno, nada más reconocer que hubo dos abogados que sí estuvieron muy de cerca en la redacción del código. Ulises Baruch y Pablo Sánchez Galván, dos funcionarios que continúan en la Secretaría de la Función Pública y que son pues, funcionarios de excelencia, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, en este sentido, con esta introducción que nos ha dado el maestro Eduardo Moreno, yo me permitiría empezar entonces, ahora sí, con la mesa como tal. Les pediría tratáramos de ser puntuales y concretos para efecto de que todos puedan tener el uso de la voz. Y la primera pregunta que yo les haría a los panelistas es, ¿letra muerta? ¿Solo cumplimiento, o sea, solo expedición del código por cumplimiento internacional? ¿O realmente este código tiene y tendrá una aplicación práctica y fáctica real dentro de lo que es la administración pública? Doctora Morfín, si es usted tan amable. Está silenciada. Disculpen, no me había dado. Muchas gracias, muchísimas gracias, David. La verdad es que es una pregunta que cuando yo vi en el Diario Oficial de la Federación que había un nuevo código de ética, me hice, ¿no? Cuando lo vi dije, bueno, ¿qué trae de nuevo? ¿Qué es lo que pretende incorporar de forma novedosa que vaya a servir a la administración pública? Porque la parte relacionada con el cumplimiento a los compromisos internacionales, digamos que hasta cierto punto ya estaba palomeada, ¿no? Estábamos en un momento de cumplimiento. Sin embargo, como lo comentaba ya mi antecesor, se nota el esfuerzo que buscaron para emitir este nuevo código de ética en el sentido de dotarlo de efectividad. Y aquí me refiero a una modificación, a una adición bastante interesante, que es el título segundo, capítulo primero, que hace referencia a las obligaciones institucionales e implementación. Y en este sentido, lo que me llama la atención es que ya se vislumbra la palabra riesgo. Entonces, ya las entidades o las instituciones que forman parte de la Administración Pública Federal no tienen que generar un código de éticas que sea digamos, un one size fits all o un código de ética que simplemente borremos el nombre de la institución, cambiemos el nombre del funcionario público y va a aplicar a todas las entidades. Lo que me llama la atención y me parece sumamente positivo es que al tomar el elemento de riesgo, ya cada una de las instituciones tienen la posibilidad de analizar
esas fortalezas, esas debilidades que tienen al interior para efecto de que sus funcionarios públicos sean o no sujetos o que se puedan ver vinculados en algún acto de corrupción, por ejemplo, o qué vulnerabilidad puede haber respecto de que se pudieran violar los derechos humanos de las personas que laboran en la misma institución. Entonces, esta parte me llamó muchísimo la atención. Creo que es un gran avance porque ya podemos, a través de este artículo 20 que señala la posibilidad de que las instituciones deban analizar el riesgo, el hecho de que puedan crear ya códigos de ética que sean un traje a la medida, acorde a las necesidades de cada uno de los órganos integrantes de la Administración Pública Federal. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante el tema, porque ahora va a tener que existir un enfoque basado en riesgo dentro de las entidades. Y en ese sentido yo le haría la misma pregunta a la doctora Silvia Rocha. Doctora, ¿es letra muerta? ¿Se va a poder aplicar? Pues fíjate que cuando estabas haciendo la pregunta, David, a mí se me presentaron dos escenarios. El primero es el teórico y el segundo el práctico. El teórico creo que hemos avanzado muchísimo. Creo que ha sido un gran esfuerzo, sobre todo para hacer más integral y mejor presentado los conceptos básicos del código de ética, partiendo de valores, principios, reglas de integridad y demás precisiones. Pero a mí lo que siempre me ha llamado muchísimo la atención es la parte práctica. Cuando uno capacita, que a mí me ha tocado en varias ocasiones hacerlo, a servidores públicos en relación con código de ética, te encuentras con un problema, porque no lo entienden. Hay una falta de sensibilidad, no sé si en cuanto a los que capacitamos, sino a los que están capacitados, que puede ser de ambos, pero falta una recepción de en realidad qué es esto y cuál es su bondad. A mí me tocó en muchas ocasiones capacitar cuando estaba en la Secretaría de Hacienda y capacitaba a grupos y generalmente las personas que mandaban eran personas que se habían, entre comillas, portado mal. Tenían alguna cuestión en su expediente, tenían algún asunto que se estaba revisando en algún comité de ética y demás. Entonces, el ambiente que se formaba no era un ambiente agradable. O sea, iban ahí forzados, no iban ahí con ganas de aprender lo que era un valor, un principio, una regla de integridad. Creo que mientras no logremos juntar estas dos cosas, lo teórico y lo práctico, y que realmente el servidor público asuma y lo tome como parte de su actuar, sin estarse cuestionando otro tipo de cosas, de me van a castigar, me van a hacer esto, me van a hacer otro, hasta me pueden correr, ¿no? Creo que no podemos llegar a un punto adecuado. Es importantísimo casar estas dos cosas a efecto de que realmente no sea letra muerta. Gracias. Muchas gracias. Maestro Guacuja, le voy a cambiar un poquito, le voy a dar un twist a la pregunta. Más allá del tema de que si va a ser aplicable o no, si va a haber letra muerta o no con este código, ¿qué tanto este código coadyuva precisamente con el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Hasta dónde se convierte en un elemento también importante para el desarrollo y el mejoramiento y el perfeccionamiento de nuestro sistema? Gracias, David. Y desde luego felicito a quienes me han antecedido en la palabra. Me parece muy claras y puntuales sus intervenciones. Yo quisiera enfatizar en el punto de que el Sistema Nacional Anticorrupción, de acuerdo con la definición que nos da de él el artículo 113 constitucional, es una instancia de coordinación entre los tres niveles de gobierno para efecto de la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, el manejo y la fiscalización de recursos públicos. Desde luego tenemos las leyes reglamentarias del sistema, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que insiste en los principios en el servicio público y nos habla de las distintas instituciones que lo integran, las facultades que tiene cada uno de sus órganos. Por el otro lado, pues el instrumento fundamental es la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que pues fue diseñada como una iniciativa ciudadana que fue para incorporar las mejores prácticas internacionales en la materia, de tal suerte que por vez primera en nuestra legislación
se introduce el concepto de la integridad. La integridad de las empresas, por un lado, por el otro lado, la integridad en el sector público. De tal manera que, pues, el título primero, libro primero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues hace énfasis precisamente en este tema de que antes de hablar de la detección y o la sanción, tenemos que trabajar mucho en la parte relativa a la prevención. Y eso es algo que le ha faltado mucho a nuestro país. Convengo con mi querida Silvia Eugenia en el sentido de que hay que impulsar todo el tema de la capacitación y el conocimiento de los alcances del código, porque se ha quedado efectivamente como un discurso de buenas intenciones. Ya lo decía también el doctor Moreno hace un momento, justamente porque parecía que no podíamos entenderlo perfectamente en cuanto a su alcance y poderlo aterrizar. A mí me parece que este código es una gran área de oportunidad para que entendamos los alcances de la corrupción, porque no es un fenómeno estrictamente jurídico. Y es que estamos acostumbrados a ver normas que tienen hipótesis, supuestos fácticos y una consecuencia. Y si no está dentro de este aspecto de positividad en el ordenamiento jurídico, simplemente no es cumplible. Entonces, a mí me parece que por vez primera, insisto, la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé, desde luego, que se considere como una conducta no grave la transgresión a cualesquiera de los deberes del ejercicio del empleo, cargo, comisión y la transgresión a alguno de los principios establecidos en el Código de Ética y o en los códigos de conducta que con base en él se vayan a elaborar. Recordemos que pues la conducta es la actualización de los principios éticos. Sin embargo, a mí me parece que nos estamos enfrentando, por eso decía yo, a una gran área de oportunidad, porque hay una enorme confusión sobre lo que representan los comités de ética hacia el interior de las instituciones, que a mí me parece que están muy bien diseñados, pero desafortunadamente desaprovechados en la práctica, porque deberían de ser eso, justamente los impulsores de un adecuado clima organizacional. De ellos debería de partir justamente, pues, el diseño del mapeo de riesgo de cada institución para tomar medidas ad hoc en los códigos de conducta respectivos. Y entonces esto nos hace que se confunda con lo que es la función de los órganos internos de control, que si bien es cierto, tienen a su cargo justamente la vigilancia, evaluación, seguimiento, control de la legalidad de los actos administrativos al interior de las instituciones públicas, pues hay un divorcio entre una y otra área, porque prácticamente la función de prevención que deben de tener los órganos internos de control también, los impulsores también, para que se puedan evitar conductas que puedan derivar en una transgresión normativa, se puedan evitar, pues se dejan de llevar a cabo. O sea, vemos que la capacitación que se da hacia el interior de las instituciones, pues no queda más que en un repaso de cuáles son los principios de ética del servicio público, las grandes aspiraciones y como pues se comentó aquí hace un momento, más allá de los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia o lealtad a que se refiere el artículo 109 constitucional, bueno, pues se desarrollan una serie de valores, pero que en el momento en el que un servidor público se enfrenta a una investigación o a la instrucción de un procedimiento, pues estos absolutamente son letra muerta, no se toman en consideración para los efectos de la fijación de la gravedad o no gravedad de la conducta, simplemente se atiende a la tipología que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, ahora el gran reto es ver cómo vamos a conectar estos principios que me parecen extraordinariamente bien estructurados, me parece un gran avance. Definitivamente ya no leí términos demagógicos, términos programáticos que no tienen asidera práctica, sino ahora sí me parece que plantean muy bien los alcances de cada concepto, se adecuan a esas mejores prácticas internacionales, a los principios de los tratados internacionales. Bueno, pues ahora nada más lo único que quiero ver es cómo los vamos a conectar en esa labor de prevención que tanto
enfatiza el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que es una gran oportunidad para que logremos hacer ese vínculo, David. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, maestro Hernández Martínez, una pregunta ahí un poco interesante. ¿Cómo estructurar precisamente, para que el servidor público lo entienda, la aplicación de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, que además en su artículo 25 tiene los elementos mínimos que debería contener un programa de cumplimiento y buenas prácticas, y que el servidor público comprenda también cuál es la interacción existente entre este código de ética, precisamente, y esta Ley General de Responsabilidades? ¿Cómo podemos hacerlo? Y nosotros, como sociedad civil, ¿cómo podemos coadyuvar con ello, maestro Hernández? Gracias, David. Bueno, primero, creo que debiéramos reflexionar con respecto a dejar de ser gigantes en la técnica y enanos en la ética. Punto número uno. Me parece que ahorita se está pecando mucho de ser gigante en lo técnico, en cualquier disciplina, y estamos siendo enanos en lo ético. Punto número uno. Luego, dos, pareciera que nuestro código de conducta moral, ese conjunto de herramientas, técnicas, reglas, como tú mencionas, las que vienen en el código, las que están en la ley, ¿no? Realmente la verdad es que me parece que cuando ya hablamos de ética pura, no están a la altura del ser humano, ¿no? Vivimos un momento histórico, también hay que recordarlo, olvídate ya de la pandemia y los temas de Rusia, Ucrania, o sea, eso es gravísimo, pero más allá de todo eso traemos ya arrastrando un momento histórico importante, donde tenemos un pecado sin pecadores, un delito sin delincuentes y una culpa sin culpables. Como periodista de negocios que también soy, me la he pasado señalándolo y pues mira, seguimos en las mismas desde hace ya 30 años, ¿no? Hoy la responsabilidad del resultado, así mira, flota, flota. La culpa está extendida y salpica a una cantidad de personas difícil de cuantificar, ¿no? Revisen los periódicos. Los diputados son corruptos, los senadores son corruptos. ¿Y quiénes? Nombres, ¿verdad? Pues digo, así en abstracto, ¿no? Los servidores públicos son corruptos. Bueno, ¿quiénes? Nombres, ¿verdad? Y cuando por fin das un nombre y dices quiénes, te responden que hay otros datos. Entonces, pues no creo que así podamos hacer que el servidor público, como dices tú, muy atinadamente el funcionario público, viva, sienta, interiorice el código de nada, olvídate ya el de nada. Es más, y con esta reflexión me gustaría darle la palabra a mis colegas a lo largo de nuestras vidas. Ya la verdad es que desempeñamos varios roles. Tú mismo, David, acuérdate cuando empezaste, te lo apuesto que si empiezas a contar los roles que has llevado a lo largo de tu carrera, pues no, o sea, olvídate, ¿no? Entonces, de entrada, fíjense, chúpense esa mandarina, ¿no? O sea, a lo largo de nuestras vidas desempeñamos varios roles. O sea, es una ironía, porque pueden gustarnos de manera momentánea esos roles, pero que no pueden satisfacernos plenamente. Entonces ahí tienes ya un conflicto, ¿no? Puedes desempeñarlos, te pueden gustar, pero no te pueden satisfacer plenamente y por eso siempre vives en la constante inconformidad, ¿no? Esto nos vuelve paranoicos con respecto a que si bien somos insustituibles como personas, no lo somos tanto como personajes que actúan en los diferentes escenarios donde participamos. Y ahí queda claro, pues, la barrida que hicieron en la Secretaría de la Función Pública, queda clarísimo que hoy estás, mañana no estás, y bueno, pues eso tampoco genera ningún sentido de pertenencia para con alguien ni para con nada, ¿no? Entonces, híjole, tu pregunta fue muy buena y mi respuesta, pues igual, espero que haya estado a la altura de tu cuestionamiento. Me parece que hay muchísimo por hacer en el trabajo de la persona, del capital humano, del día a día, de la cotidianidad, pero sobre todo, insisto, con esto cierro, trabajar muy fuerte para ya no ser gigantes en lo técnico y enanos en lo ético. Muchas gracias, maestro. Maestro Moreno, una pregunta. ¿Están preparados las instituciones, están preparados los comités de ética para la aplicación e implementación de este nuevo código? Sí, David. Sí, la respuesta corta es sí. La verdad es que una de las grandes virtudes que ha habido, digamos, en términos de la política de integridad que ha impulsado la Secretaría de la Función Pública es que se le ha dado continuidad.
y se ha ido fortaleciendo. Desde su creación en 2015, los comités de ética, pues primero comenzaron, digamos, con niveles muy heterogéneos, digamos, de participación, con muy distintos niveles de calidad en su trabajo, etcétera. En la unidad hemos podido ir, o sea, se ha podido avanzar, digamos, en la tarea de estandarizar los programas de trabajo, los planes de trabajo. Se ha hecho una labor titánica en los últimos años por capacitar sobre todo a los 7,000 servidores públicos que están vinculados con los comités de ética, ya sean, digamos, miembros, digamos, propietarios, suplentes o personas consejeras de los comités. Y entonces se ha logrado, ¿no? Que ya casi el 100%, digamos, de los servidores públicos que participan en los comités estén capacitados en la materia. Digamos, tenemos una rotación importante y ese es un desafío permanente, pero sí cada vez, digamos, tenemos servidores públicos en los comités con mayores niveles de capacitación, tanto en materia de ética en general, en las políticas de integridad en general, como en las tareas particulares que les corresponden a ellos como comités. Y hay un acompañamiento permanente de un equipo muy profesional en la Secretaría de la Función Pública, que está constantemente en contacto con los 307 comités, o sea, diariamente, atendiendo todo tipo de consultas y asesorándolos, digamos, en su trabajo y llevando un registro y un monitoreo, ¿no? En un sistema informático que nos conecta con los comités de ética, en los que podemos identificar muy bien cómo va avanzando cada comité a lo largo del año, y si hay algún momento en el que se van atorando en alguna parte, pues ayudarlos a que sigan avanzando. La verdad es que en general, yo creo que es una labor que debe reconocérseles todavía más a esos servidores públicos, porque lo hacen de manera paralela, digamos, a sus tareas cotidianas. Y aquí nada más antes, o sea, no me quiero tomar mucho tiempo, pero quisiera destacar algunas cosas que se han dicho aquí. Primero, si es letra muerta o no. Justamente los cambios en el Código de Ética están dirigidos a eso, ¿no? Y ahí qué bueno que la doctora Paulina también lo señaló. En principio esa es la gran motivación. ¿Cómo hacer un Código de Ética que sea, sí, mejor, digamos, en términos pues, éticos y estéticos, digamos, pero digamos, que sea mejor, pero también que sea mejor porque es más aplicable, digamos, porque es, ¿no? Entonces, yo creo que este código cumple en ese sentido, en simplificar su contenido conceptual para los servidores públicos. Yo creo que está redactado de una manera en la que yo creo que es muy fácil, digamos, de comprender, que sus principios ya no se contraponen con otros. La razón de dejar además solo los 8 constitucionales es una aspiración de que ya no se cambie, por lo menos en el corto plazo, digamos, o sea, que pueda llegar a una administración y se sienta igualmente cómoda porque sin importar de qué, digamos, o sea, qué tendencia ideológica tenga, pues esos principios están en nuestra Constitución, y a menos que alguien decida abrirla para hacer cambios de ética, que lo dudo mucho, pues yo creo que podrían ser, o sea, mantenerse, digamos, permanentes, y que platicábamos mucho en algún momento en la oficina, decir, pues a ver, o sea, nuestra meta tiene que ser que todos los servidores públicos puedan recitar eso como los 10 mandamientos, pues, ¿no? Que eventualmente sea el estándar, digamos, más elemental de cualquier persona servidora pública, que conozcamos, ¿no? Esos principios. Y por eso también para mí es muy valioso que se haya incluido el de transparencia como principio, ¿no? El entender y empezar desde el acceso de los servidores públicos al gobierno o a la administración pública federal, que tienen que leer el Código de Ética y firmar que lo conocen, que tengan este ejercicio de pensar que la información pública no es una potestad del burócrata, ¿no? Que la información pública es justamente de los ciudadanos, digamos, y que nuestra tarea debe mantenerse siempre transparente, ¿no? Entonces ahí me parece que también es relevante para algo que en el día a día de los servidores públicos que es cómo tratamos y lidiamos con la información, ¿no?
Finalmente, digamos, sí se hizo esta idea de dejar en un capítulo las obligaciones institucionales, precisamente también para fomentar y facilitar su aplicación y cumplimiento por parte de los comités de ética. Y finalmente, en el tema de riesgos, sí, la idea aquí fue poner por escrito una obligación y una práctica que iniciamos desde 2021, que tuvo que ver con que los comités de ética ya identificaran áreas de riesgo desde su posición, digamos, como funcionarios expertos en lo sustantivo de cada una de las instituciones, y que ahorita está avanzando a diseñar mecanismos de control, ¿no? Que eventualmente nuestra aspiración es que se puedan incluir incluso en los COCODIs o que tengan un mecanismo de seguimiento más formal, pero sobre todo digamos que sí haya esta conciencia de que los riesgos que identifican los servicios públicos de cada institución pueda traducirse en mecanismos de control. Y bueno, si quieren ahorita con eso lo dejo y quedo atento a ellas. Gracias. Una pregunta conjunta para las doctoras, la doctora Paulina Morfín y la doctora Silvia Rocha. Este tema que mencionaba el maestro Moreno respecto a la inclusión, la equidad y la igualdad de género, ¿cuál es la opinión que a ustedes les merece la incorporación como tal dentro del código de ética y la funcionalidad que podría llegar a tener, doctoras? No sé quién quiera contestar primero, por favor. Bueno, doctora, si me permites, yo quisiera puntualizar este tema, quisiera opinar respecto a este tema. La verdad es que considero que es muy relevante, dado que las dos en algún momento fuimos servidoras públicas, ¿no? Y como parte de la administración pública, no sé en el caso de la doctora, pero a mí sí me tocó en muchas ocasiones, pues que no existiera necesariamente, digamos, un respeto a la equidad de las personas enfocados hacia tema de género, ¿no? Porque pues siempre se veía el tema de, no, es que tú eres mujer y como mujer, pues probablemente el día de mañana te vas a embarazar y si estás casada, entonces vas a tener que estar al pendiente de tu esposo y además de los hijos por este deber de crianza que existe. Lo que me da muchísimo gusto, lo celebro y lo festejo en este código de ética, es que ya se hace referencia como parte de las obligaciones que se tienen en las instituciones, no solamente el tema de favorecer a la igualdad entre el hombre y la mujer, que no existe ninguna diferencia, que no tiene que haber una discriminación por el género de las personas, sino que se habla del equilibrio, y yo creo que esto es algo fundamental e importante que debe haber o que debe de existir entre las personas servidores públicos. O sea, aquí en este instrumento se hace referencia a que deben tener un espacio para el esparcimiento, para atender sus necesidades personales, lo cual lleva que indirectamente se estén reconociendo estas labores de crianza que en muchas ocasiones históricamente habían estado conferidas a las mujeres y por ello se le daba cierto trato preferencial a los varones respecto de nosotras, ¿no? Pues celebro y festejo de verdad esta letra que hoy por hoy tenemos, que como señalaba el maestro Moreno, es un gran esfuerzo por dotar de efectividad a estos códigos que venían estado establecidos, pero que probablemente todavía les faltaba pues una parte para que pudieran ser letra viva, ¿no? A través de la capacitación, a través de que las personas de nuevo ingreso puedan tener acceso de manera inmediata a esta información para que sepan cuál debe ser el actuar. A mí me encantaría en algún momento ver en este código de ética también que como parte de la capacitación, y perdón si me estoy regresando al otro tema que estábamos viendo, pues existiera una especie como de examen o evaluación que se les aplicara a los funcionarios públicos con el ABC, con este ADN que debe tener todo funcionario público respecto de su actuar, respecto de cómo se tiene que comportar, qué es lo que tiene que hacer, cómo debe digamos, de conducirse como servidor público, porque ser servidor público es un honor, estamos al servicio público, nos pagan los particulares para que como servidores públicos ejerzamos una actividad. ¿Y cómo es que nuestro patrón, que es el público, que es el Estado, que son los particulares, quieren que nosotros como funcionarios públicos operemos, ¿no? O actuemos? Entonces, celebro, regresándome al tema, David, el hecho de que ya se haga referencia al tema del equilibrio y que con ello se genere un beneficio en pro también del género femenino, ¿no?
Gracias. Yo les quiero compartir algo que siempre me llama mucho la atención cuando vienen las cuestiones de género. Creo que es muy importante decirlo, que está en los documentos, porque si no lo decimos, parecería ser que no existe. Entonces, creo que es muy importante el que con todas sus letras se diga. Eso es por una parte. La otra es el momento de la aplicación. Creo que en la aplicación todavía nos falta muchas cosas de entendimiento de cómo aplicarlo, porque se oye muy bonito las cuestiones de género, pero a veces cuando lo vamos a aplicar dudamos en la manera en que se debe de aplicar, ¿no? ¿Realmente estoy aplicando estas nociones con perspectiva de género? ¿Realmente hay un equilibrio? Porque no nada más es un equilibrio para las mujeres, también para los hombres. Es como una combinación que creo que todavía nos falta, pero yo de veras que celebro que con todas sus letras se diga, y es más, se utilice el lenguaje incluyente, que a mucha gente no le gusta. A veces es muy difícil utilizarlo, pero es mejor utilizarlo porque así llamamos la atención de que esto es algo que debemos de conocer, aplicar y entender por qué está ahí. Por alguna razón está ahí. Gracias. Muchas gracias. Pues importante, muy importante este tema, la verdad, y sobre todo, cómo se plasma, ¿no? Porque es una cuestión bien importante. El que no nada más está puesto, pues porque lo teníamos que poner, sino verdaderamente con un enfoque práctico y un enfoque operativo. Continúo con este tema. Tenemos un par de preguntas, las voy a hacer. Quien quiera contestar, siéntase en libertad, por favor. Nos preguntan que si dentro del nuevo Código de Ética, ¿cuáles son las condiciones o requisitos que se incluyen para la admisión de los servidores públicos? Y nos dicen también que si esos requisitos, en su caso, incluyen la capacidad probada para ejercer el cargo que se pretenda ocupar, ya que se considera que eso sería un verdadero avance práctico. Y en ese sentido, no sé si alguien quisiera responder. Me gustaría, David, si me permites. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo planteado por Edgar, por Paulina y Silvia respecto pues, a lo que representan los grandes avances de este código. Pero fíjense que, y antes de contestar a Esperanza, que muchas gracias por la participación con estas preguntas tan importantes, yo creo que estamos partiendo de la base de la desconfianza. Fíjense, ese es interesante hasta el uso del lenguaje. Cuando se discutía la creación de un sistema nacional anticorrupción, ¿por qué enfatizar en el disvalor y no en el valor? ¿Por qué no hablar de un sistema nacional de integridad? Esto es importante porque nuestras leyes, entiendo yo, es de suyo el concepto fundamental de la coercitividad de la norma jurídica. Si una norma jurídica no tiene sanción, es una norma imperfecta. Durante muchos años el Código de Ética pues fue una norma imperfecta, simplemente era un ideal, pero al final del día no se traducía en una eventual sanción ante su inobservancia. Cuando ya se expide esta Ley General de Responsabilidades Administrativas y ya se prevé como una falta administrativa la transgresión a alguno de los principios de estos códigos, bueno, pues entonces sí ya hay un principio de, como les decía yo, de positivización del código. Sin embargo, repito, aquí hay un tema fundamental. Por un lado, efectivamente, sí hay un tema grave de percepción social, porque normas perfectas tenemos de sobra en el país. Los mexicanos somos buenísimos para legislar, pero mejores para evadir la norma. Entonces, es un tema de vivencia. El Código de Ética, y lo voy a relacionar con el tema de compliance, cuando se habla de integridad, se tiene que hablar de una vivencia. Primero hay que entender, estar de acuerdo con los valores, porque no solamente es un cambio de actitud, sino también de aptitud. La actitud es axiológica, la aptitud es técnica. Y por el otro lado, pues efectivamente es preocupante que pues hoy en día parece que hemos dejado como realmente letra muerta también el servicio civil de carrera, el servicio profesional. Y que pues debería de ser un estímulo para los servidores públicos y lejos de eso, pues simplemente no tiene aplicación. Y por lo tanto,
hoy no parece importar la capacidad del sujeto para poder ejercer técnicamente una función pública. Simplemente se está ahí por simple filiación de carácter ideológica o política. A mí me parece que estamos perdiendo el punto fundamental, que es el compromiso con el servicio público. Un tema de evaluación, pero una evaluación que también tiene que ser premial, porque nada más hablamos de castigos, inobservancia, sanciones, vista al órgano interno de control, denuncias penales, pero cuando hablamos y reconocemos lo bueno que se hace por parte de un servidor público. Eso me parece que es una gran falencia, como dicen en América del Sur. A mí me parece que también tenemos que trabajar mucho en el reconocimiento al servidor público. Lamentabilísimamente, hoy pareciera, y perdónenme si voy a ser muy controvertido con lo que voy a decir, pero pareciera como que los estímulos han pasado a segundo término, absolutamente. Estímulos económicos, desde luego, no hay, porque ya se sabe que hay un tope económico al cual se puede aspirar. ¿Quieres ser servidor público? No aspires a más de 100,000 pesos, 110,000 pesos y punto. Por eso los grandes talentos, la retención de talentos, que es un aspecto de desarrollo humano fundamental, de vocación, se han ido perdiendo. Y si se enfatiza más en el hecho de que más vale la lealtad ideológica que realmente la capacidad para poder ejercer técnicamente un encargo, pues a mí me parece que eso también es una fuente generadora de actos de corrupción. A mí no me parece definitivamente que eso sea ético. Entonces, creo yo que aquí el punto importante es efectivamente ver de qué manera, primero, convencemos que el servicio público es una oportunidad de desarrollo. Como bien dijo la doctora Paulina Morfín, es un honor prestar el servicio al público. Es una gravísima responsabilidad y una gran distinción. Hoy se ha perdido esa mística, por una parte, y por la otra, pareciera que pues se convierte en un deporte de alto riesgo, y entonces es poca la percepción, mucho el riesgo y alta la impunidad. Vale la pena correr el riesgo. Vale la pena correr el riesgo. Entonces, sin querer, estamos creando el incentivo perverso para generar las áreas fértiles de fenómenos de distorsión normativa. Muy bien, maestro. Muy cierto lo que usted está mencionando. Además, le quisiera pedir un favor al maestro Guacuja, si me puede apoyar. Traigo un tema ahorita ya de aquí de respiración. ¿Le podría dejar? Yo me encargo, David, por favor. ¿Ya? Pierde cuidado, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Cuídate, David. Gracias a todos. Por favor, y mil gracias, agradecidísimos por el gran esfuerzo que has hecho y te aprecio la confianza. Y bueno, pues a mí sí me gustaría seguir en este orden de ideas. Valeria nos pregunta, ¿qué recomendaciones harían para implementar lo establecido en el Código de Ética respecto al tema de equidad de género? Bueno, yo creo que esa sería pues algún comentario adicional que nos hiciera favor Silvia o Paulina de complementar. Pues fíjate que yo lo que recomendaría muchísimo es que en la parte de capacitación se hicieran casos, acudir al método del caso, ¿no? Porque muchas veces, si no compartes las situaciones particulares que le han sucedido a muchas mujeres en el devenir del sector público, muchas veces pensamos que somos las únicas que estamos pasando por esto y no compartimos las situaciones. Entonces, creo que es muy importante hacer pues como un catálogo de casos que se puedan estar compartiendo para que vean que pues todos somos seres humanos y hemos partido de situaciones similares y a lo mejor la experiencia de otras personas puede servir para tomar una decisión en un caso concreto. Me encantaría continuar con lo que está señalando la doctora, porque no puedo coincidir más con su comentario. El tema que teníamos las mujeres anteriormente era que muchas veces pues, nos quedábamos calladas respecto de muchas cosas que acontecían en la administración pública, porque normalmente era algo pues que era mal visto o era una conducta normal, digamos, el hecho de que te hicieran algún comentario o que te dijeran que tú no podías realizar cierta actividad porque ya era muy tarde, entonces que tú te quedaras encerrada en la oficina, cuando en realidad
pues tú a lo mejor querías participar en un operativo, quisieras platicar con algún contribuyente, ver cómo estaba la visita de inspección, que era en un lugar a lo mejor muy oscuro o algún tema de contrabando. Entonces, hoy por hoy ya... digamos, la propia sociedad, yo creo que es más un tema social, la propia sociedad se ha abierto y las propias mujeres también ya recientemente han venido platicando, hemos venido platicando de nuestra experiencia y coincido con que en la forma en la que podamos, a través de ejemplos prácticos, tangibles, transmitir no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a los jóvenes que ya traen otro chip respecto del actuar y ellos que están decidiendo ingresar a la administración pública, pues pueden entender a través de casos qué es lo que se debe, llamémosle, y no se debe hacer, o qué es lo que está permitido y no está permitido dentro de la administración pública. Gracias, Pau. Algo que me gustaría también adelante, por favor. en ese aspecto mencionar es que hoy en la época actual difícilmente podemos medir la calidad de nuestras acciones conforme a un inventario de sus efectos. Claro. Es difícil eso, ¿no? La cultura del riesgo vaya en su máxima expresión. Los seres humanos siempre con sus acciones van a provocar efectos secundarios, consecuencias inadvertidas, lo deseen o no, y esas consecuencias van a asfixiar cualquier buena intención originaria, y eso no lo debemos olvidar. Y para la gente que se dedica al tema de management y gestión, recordarles que deben diseñar no solamente indicadores claves de desempeño, que dicho sea de paso, eso pues ya es, vaya, es muy 90s del siglo XX, espero que eso ya lo tengan, sino más bien tienen que hacer ya indicadores clave de las conductas deseadas, porque si no mides el tipo de conducta que deseas que se lleve a cabo en la organización, difícilmente vas a conseguir que esto tenga un comportamiento pues, adecuado conforme a lo que se busca en el código de ética. Y termino. Vaya reto que se viene, porque esta nada más es la puntita del iceberg. Todavía tienen que desarrollar los códigos de conducta, todos los que están ahí llamados en este código de ética. O sea, no nomás es ya me diste mi torta y mi refresco y con permiso, ahí nos vemos. No, todavía les falta elaborar los códigos de conducta y a ver, esa mandarina quiero ver que se la chupen, ¿eh? No sé, doctor Moreno, adelante si nos quisiera abundar sobre este tema. Y a mí me encantaría además que nos lo platicara a la luz de su experiencia de los comités de ética, que a mí me parece que son un factor esencial para todos esos efectos. Exactamente. Sí, muy rápido. Te perdimos, Edgar, tu sonido, por favor, si fueras tan amable. Ya, perdón. Ya, ahora sí. Justamente nada más decir muy rápido algunos de los puntos ahí, a ver si se puede responder. Sobre la idea de la prevención y frente a la sanción, la verdad es que el código sobre todo, ¿no? Tiene un objetivo, digamos, de ser un mejor instrumento en la prevención. Y allí, por ejemplo, quisiera destacar algunas cosas que se dijeron. En el tema de igualdad de género, incorporar la agenda de cuidados, ¿no? Incorporar de manera explícita, digamos, que los jefes tienen que atender, digamos, a las necesidades de cuidado de las mujeres, ¿sabes? ¿No? Construir un ambiente de trabajo libre de hostigamiento laboral, no solo homosexual o no, digamos, sino que se incorpora ahora el concepto de hostigamiento laboral. Precisamente, y ahí también muy basados, digamos, en estudios que se han hecho desde la economía del comportamiento, en los que sí queda muy claro y demostrado que un mejor ambiente laboral se traduce en menores riesgos de corrupción. En menor vulnerabilidad de los servidores públicos a ser parte de actos de corrupción, digamos, ¿no? Entonces, el énfasis es muy preventivo. En términos de evaluación, digamos, del cumplimiento del código, existe un mecanismo, sí existe un instrumento. Cada año se evalúa a través de un sondeo en el que participan más o menos 250,000 servidores públicos con respuestas que nos dicen qué tanto se cumple desde su perspectiva el código de ética en su entorno de trabajo, en su entorno inmediato de trabajo, ¿no?
La verdad es que en general sí se nota, digamos, varianza entre instituciones, sí ha habido una mejora sostenida a lo largo del tiempo desde que se mide en 2016. El código ahorita, digamos, ellos califican como de 0 a 10, ahorita debemos estar en un nivel de cumplimiento por ahí, o sea, como de 8, 8 y medio, una cosa así. Y bueno, pues ahí tenemos nosotros que reconstruir, o bueno, tendrá la Secretaría de Función, la Unidad de Ética en la Secretaría de la Función Pública, reconstruir esos mecanismos de evaluación para que mantengan, digamos, una comparabilidad en el tiempo y para que sean fáciles de utilizar para los comités de ética. Pero volviendo al punto de lo que hacen los comités y que decías desde la experiencia, la verdad es que una de las tareas, digamos, que ahora que se iniciaron el año pasado en la unidad de ética y que yo espero que continúen el resto de la administración y en lo subsecuente, es justamente reconocer más a los servidores públicos. El secretario Salcedo decía en alguna intervención alguna vez, decía, pues, dice, los militares van portando, ¿no?, en el pecho, ¿no?, sus insignias, en su uniforme, digamos, ¿no? Y uno reconoce sus logros desde ver su uniforme, ¿no? O sea, para los servidores públicos no tenemos esas insignias, no tenemos esas distinciones. Entonces, nadie sabe cuántos esfuerzos, sacrificio, digamos, ha dejado uno u otro, ¿no? Algo que iniciamos el año pasado fue hacer un primer reconocimiento a los mejores comités de ética de la Administración Pública Federal, que solo por destacar sus logros, les voy a decir, fue el de la Cancillería, el de la Secretaría de Economía, el del SAT, por ahí uno de la SEP y el de Conagua, digamos, fueron de los más destacados, y justamente fue porque iban un poco más allá en la difusión de la ética pública, ¿no? En el SAT, por ejemplo, hicieron un concurso de fotografía de cómo vives la ética en tu espacio de trabajo, un concurso de ensayo, ¿no?, en donde veías cómo servidores públicos del sistema de administración tributaria narraban, digamos, cómo a veces, digamos, habían intentado extorsionarlos o no, y cómo, digamos, ellos sentían, digamos, el valor del espíritu de cuerpo en su trabajo, al hacer lo correcto, digamos, ¿no? De hecho, ahorita que dije esa frase de hacer lo correcto, me acordé, iniciamos una campañita de comunicación para ir interiorizando los valores a través de consejos de escritores, músicos o cineastas, ¿no? Que reflexionaban sobre el valor desde su perspectiva profesional y personal, y después recomiendan un libro o una película, o ambas, para que los servidores públicos amplíen esa reflexión sobre el valor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa más fresca que el típico video de los burócratas diciendo, este es tu código de ética, ¿no? Una cosa así. Y la frase que sella, que firmaba las eticápsulas, como les llamamos, es: hay que hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo, ¿no? Que es un poco la idea de recuperar esta mística del servicio público. Y yo creo que el código lo hace de dos maneras también. Primero, estableciendo que el comportamiento ético de los servidores públicos va más allá del espacio de trabajo, es decir, que hay una lógica que debe continuarse, digamos. Uno no puede transformarse, digamos, de ser el titular de la unidad de ética y velar por el cumplimiento de los principios y valores del servicio público, y después salir, digamos, ¿no?, y convertirse en un monstruo que violenta toda regla que se le pare enfrente, digamos, ¿no? Tiene que haber una integridad en el servicio público, y creo que este código apela a esa. Y de hecho, en ese mismo sentido, pues tratamos de incorporar ahí la jurisprudencia de la Corte en materia de redes sociales, ¿no?, para no excedernos, digamos, de regular una materia nueva, pero, digamos, decir, ok, bueno, pues si ya la Corte hizo una jurisprudencia ahí, bueno, incorporémosla para que siga, digamos, normando también en esa, digamos, esa disposición jurídica que ya tiene una validez, que se incorpore, digamos, a la labor cotidiana de los servidores públicos, ¿no? Me encantó, Edgar, esta última intervención, y justamente quiero volver a tomar uno de los temas que se abordaron al mero principio, y me parece que fue Paulina quien lo planteó en una forma muy tangencial, pero me encantaría que pudiéramos abundar.
Y es justamente lo que tú hablabas, ¿no, Edgar, respecto a la integralidad del servidor público, porque más allá del ámbito laboral está el contexto familiar, social, cultural del servidor público. Porque está muy claro que pues no basta para ser un buen juez técnicamente, sino tiene que ser un buen juez, tiene que ser una buena persona. Es decir, ahora empecemos, ¿verdad? Con este punto. ¿Cómo hacemos para, hablando de ese estímulo al que yo me refería? Porque estos reconocimientos que tienen los militares por los méritos que han tenido en el campo de batalla y que pues orgullosamente los lucen, ¿cómo hacemos para que el servidor público también se sienta reconocido? Hablaste hace un minuto, pues, de que se están premiando los mejores comités de ética, pero yo voy más allá. ¿Cómo el más modesto o el más encumbrado servidor público recibe un reconocimiento? Y esto es bien importante porque también tenemos que hacer permear a la sociedad que afortunadamente el 99.9% de los servidores públicos es gente decente, gente honesta, gente que deja la vida atrás de un escritorio, pero es muy fácil juzgar por un 0.01 que lamentabilísimamente ha existido, existe y probablemente continúe existiendo, que con actos venales rompe con todos estos esfuerzos que se están haciendo. ¿Cómo hacemos efectivamente para que la sociedad no haga esa falsa generalización y todo lo contrario, el servidor público se sienta apoyado y reconocido socialmente? Pues yo, a ver, dejaría ahorita abierta la pregunta para ustedes. No sé si quisieras ahora, Luis, comenzar tú con alguna reflexión sobre este punto. Sí, claro, mi querido Sergio, con muchísimo gusto. Acabar con la impunidad, ¿verdad? Con la simulación. Es que de verdad, mira, pasa también en la iniciativa privada. Es muy sabido, el trabajador hace como que trabaja y el patrón como que le paga. En la administración pública, caray, a ver, vámonos a datos macros. El 1% de la población mundial tiene lo que al otro 99% le hace falta. Si eso no es desigualdad, ¿tú crees que no, el servidor ese tan humilde que tú mencionas no se va a dar cuenta? Por Dios, pues si no son tontos, caray, llegan en sus camionetotas con sus ínfulas, con sus guaruras, haciendo caravana con el dinero que bien dijo Paulina Morfín uno les da, pobremente con los poquitos impuestos que uno alcanza ahí a pagar, son prepotentes, ese porcentaje mínimo que tú mencionas es prepotente, es raterillo, en fin, pues con ese tipo de comportamientos no podemos hacer otra cosa más que, caray, decir, ¿cuándo vamos a salir del atolladero? Entonces, mientras la impunidad siga rampante y mientras esta gente y sus hijos, porque también hay que decirlo, sus descendientes se la pasen fotografiándose a todo lujo, que digo, no está mal pues que tengan ese lujo, pero que manejen un discurso coherente, que no le digan a la población o a los demás que es bueno ser pobre, que es bueno no desear, que es bueno no tener recursos, pues, está bien, pero y que hay de la congruencia también como persona, ¿no? Entonces, acabar con la impunidad me parece que sería algo bastante bueno para que esos funcionarios que tú bien indicas que son buenos, que son gente derecha, gente honesta, gente que amanece y no se la pasa preguntándose cómo voy a fregar al de enfrente o al otro o al prójimo, esa persona que con su lucha saca a sus hijos adelante, ese mexicano que realmente quiere un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz, pues pueda multiplicarse y ver premiado su desempeño, pues con un buen premio o aporte al mérito, ¿verdad? Pau, ¿qué opinas? Pau, ¿qué opinas tú sobre esa integralidad que busca el código de ética? Justo, Sergio, era lo que estaba pensando y ahorita hacía unas anotaciones respecto de lo que Luis señalaba, ¿no? En muchas ocasiones pagan justos por pecadores. Yo que trabajé 14 años como servidor público, te puedo decir que vi muchos servidores públicos comprometidos, muchos servidores públicos que dejaban la vida en que saliera un proyecto, en que se lograra un programa y simplemente por el hecho de decir, lo hice, puse mi granito de arena para que el día de mañana pues, se pueda lograr este proyecto que va a detonar en un beneficio para la sociedad. O sea, el servidor público no es solamente el servidor público que
vemos en las redes sociales hoy por hoy que son 2, 3, 5, 10, podemos poner el porcentaje que queramos, llamémosle términos generales 15, 20%, si es que quisiéramos generalizar, de gente que sí está tratando de abusar del poder en beneficio propio, pero hay muchos más funcionarios públicos que en realidad están enamorados de la carrera dentro de la administración pública y que vienen trabajando con el sueldo que se les ha venido dando, llamémoslo así, no obstante, bueno, toda esta fuga del talento de la que habíamos hablado, pero ellos están, un servidor público se siente muy satisfecho, por ejemplo, cuando económicamente no se puede retribuir, digamos, aumentando el sueldo porque tenemos ciertas plazas, cierto presupuesto, pues no se puede dar ni siquiera un bono extra ni un bono de productividad, como acontecería en cualquier otra empresa, digamos, del sector privado. Pero el tema en el que, por ejemplo, en un par de dependencias en la que yo laboré, que servía de mucho digamos, para incentivar al funcionario público que siguiera haciendo bien su trabajo, es el tema de la capacitación, del desarrollo académico. Y en ese sentido también este nuevo código de ética tiene o recoge digamos, este elemento para que se pueda fortalecer como parte de la implementación de todas estas actividades que señala el código de ética, pues el fomento o el apoyo a que el personal de la entidad tenga acceso o tenga tiempo para poderse desarrollar académicamente. No te podemos subir el sueldo, pero tenemos probablemente, vamos a celebrar un convenio con cierta universidad para que tú te puedas seguir capacitando y entonces te vamos a apoyar a que tengas un diplomado o una maestría. Y yo lo que vi desde mi perspectiva fue que la gente estaba verdaderamente contenta porque sabía que estaba siendo reconocido indirectamente, no con una cuestión económica, una cuestión de capacitación que al final del día pues detona una serie de conocimientos adicionales y una derrama de nuevas ideas que van a verse reflejadas en el trabajo de ese servidor público, un servidor público contento, capacitado y que además pues trae nuevas ideas a la mesa de trabajo. La verdad es que yo creo que este elemento pudiera ayudar muchísimo al sector público cuando el dinero es poco. Sin lugar a dudas, Paul, de verdad, sin lugar a dudas, ¿cómo podemos hacer que la persona se pueda desarrollar más en lo personal? Porque claro que nadie puede dar lo que no tiene y en función de que se sienta con mayores herramientas, puede hacer las cosas mejor. Y Silvia, ¿tú crees que sí se pueda llevar a cabo esto? ¿Sí pueda ser realidad? Fíjate que yo creo que lo de la capacitación es un elemento muy importante, pero yo también creo que es muy importante también el desarrollo de las habilidades de liderazgo, sobre todo de las personas que están supervisando o que tienen funciones de dirección. Porque muchas veces si no logras este espíritu de familia, de pertenencia, espíritu de servicio público, es bastante difícil poder dar realmente un servicio público. ¿Y a qué me refiero? A que puedas reconocer situaciones personales, ciertos individuos que necesitan permisos por situaciones particulares o la necesidad de integrar grupos de trabajo y que se les reconozca dentro de ese grupo de trabajo, que no sientan que ellos están haciendo todo el trabajo y los demás no. Ese tipo de acciones que son muy particulares y muy de día a día son importantísimas para este espíritu de servicio público. Creo que si los líderes y los jefes y los directivos no desarrollan esto, pues también están minando el propio servicio público. Es muy importante el ir construyéndolo, porque es cierto, no hay recursos, muchas veces no hay recursos tampoco para capacitación, a veces uno está muy optimista, yo quiero este curso y este curso y este curso, pero pues no se puede. Primero por presupuesto y segundo por tiempo, ¿no? Pero a lo mejor en el trato directo y en la convivencia diaria sí puedes hacer otro tipo de cosas. Muchas gracias, Silvia. Oye, Edgar, primero que nada agradecer mucho. Edgar nos ha hecho la bondad de compartir a través del chat una serie de eticápsulas elaboradas por la Secretaría de la Función Pública, que a mí me parece que son planteamientos de la vida real
para poder tener esa vivencia. ¿Cómo vivimos el código de ética? Y amén de que nos quisieras abundar un poco más sobre esto, Edgar, quisiera yo también endosarte una pregunta de Miguel Ángel Pérez Mar, que es muy interesante. Dice, ¿cómo se alinea el código de ética y sobre todo que tiene un énfasis en materia de derechos humanos con las políticas en la materia que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Sobre el primero, digo, las eticápsulas ahí están, son un ejercicio que desarrollamos ahí en la unidad para tratar de hacer una comunicación un poco más fresca y efectiva, pero bueno, no hay mucho más que comentar, ¿no? Y de hecho estas son todavía con el código pasado, digamos, muchas de los valores y principios, ¿no? Sobre cómo se alinea con las actividades, digamos, que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en sentido estricto, la verdad es que es meramente frente al principio de respeto a los derechos humanos, digamos. Es decir, yo esperaría, digamos, que derivado del cumplimiento, digamos, de ese principio, de seguir ese principio, digamos, pues estuviéramos alineados con todo lo que hacen, ¿no? Pero digamos que no hay una mayor acción de coordinación, digamos, con ellos, digamos, a la luz del código, digamos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Eso es. Oye, y ahora, abriéndolo a todos los participantes de este panel, creo que hay un punto muy interesante que también tiene que ver con la ética de las instituciones públicas. Ahora ya déjenme decirlo en una forma abstracta y no del servidor público. Cuando se ha dado por hablar de un ombudsman de los servidores públicos, porque, a ver, por un lado sí hablamos de que, repito, el servidor público es el objeto de la sanción, es el objeto de la observación, es el objeto de la medida disciplinaria. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando es el servidor público el que puede ser el objeto de esa agresión? Y no me estoy refiriendo a temas de acoso, de hostigamiento o ya un tipo de agresión física. No, no, no. A veces es un tema hasta de deterioro y de prestigio personal o profesional. ¿Qué hacemos también para apoyar a servidores públicos que pueden verse envueltos también en el ataque injusto de una red social? Esto que se tocó tangencialmente, a mí me parece que hay que retomarlo. Hoy en día que hablamos del mundo de la metaverdad, en donde pueden construirse o deteriorarse carreras enteras a la velocidad de un clic en un Twitter, en un WhatsApp, en una red social. Pueden de verdad dibujar un héroe o construir un monstruo. ¿Qué hacemos nosotros también como comités de ética para ayudar a los servidores públicos también a que puedan ellos también estar tranquilos, que se sientan también cobijados y protegidos por la propia institución y no pareciera que únicamente están siendo medidos en función de lo que hacen mal? No sé qué opinen. Ahora, si tú quisieras, Silvia, empezar. Ay, fíjate que me hiciste recordar algo. A mí me tocó cuando estaba en la Secretaría de Hacienda, en la Procuraduría Fiscal, como subprocuradora de Asuntos Financieros. Era ahí como 2018, más o menos, 2018, sí, 2018. Venía el movimiento de nombrar una ombudsperson, ¿no? Y estaban preguntando quién pudiera ser esta ombudsperson, nadie quería ser. Y yo, bueno, pues tenía origen de órgano interno de control, entonces pues a mí me gustaban estos temas y pues yo levanté mi mano y dije, yo quiero ser ombudsperson, ¿no? A mí nómbrenme, ¿no? Tuve que pasar una serie de filtros para poder ser nombrada. Y lo que sucedió es que cuando traté de determinar las funciones, ver qué tipo de roles hacía y demás, había un vacío tremendo. Entonces, la función estaba preciosa. Me acuerdo que me dieron hasta en un papel muy bonito mi nombramiento y todo lo tengo enmarcado, pero pues no sirvió. Entonces, el punto es, creo que para estas funciones es importante saber qué debes hacer, cómo puedes hacer, dónde lo puedes hacer y que tenga las facilidades
de poder hacerlo. Porque si no, volvemos al punto, letra muerta. Entonces, creo que sí es importante, y la función es importantísima. Gracias. Pau, ¿tú qué opinas? Gracias, Silvia. Gracias, Sergio. Pues yo creo que sí, estamos ahí en un limbo, porque pues en realidad cuando estás ejerciendo un cargo público y estás enfrente de todo el mundo, de todos al ojo, digamos, estás en el ojo del huracán, porque todos están viendo qué haces, cómo lo haces, si estás ejerciendo adecuadamente o no tus funciones. Y por ejemplo, cuando tienes o cuando te dedicas a llevar a cabo la supervisión de un contribuyente, o estás supervisando o inspeccionando el cumplimiento con obligaciones fiscales, con obligaciones financieras, pues vas a pisar muchos callos. Y no necesariamente, pues el hecho de que pises callos va a significar que el particular quiera pagar su multa y se quiera portar perfectamente bien cuando tú detectaste pues cierta actividad irregular que está llevando a cabo el particular o que está infringiendo una norma. Entonces, eso no necesariamente le va a gustar al particular y va a tratar a través de distintos elementos, en algunas ocasiones, pues de poner en evidencia al funcionario público, incluso inventando pues, muchos actos que ni siquiera pasaron, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver o que no hacen sentido. Entonces es injusto muchas veces para el funcionario público porque uno tiene un esquema para poder defenderse, para poder decir, pues estos son chismes, esto no es así, esto aconteció de tal forma, y tampoco te puedes enganchar en cada comentario que te esté haciendo cualquier persona cuando eres funcionario público respecto al ejercicio de tus funciones. Lo que sí, pues están las herramientas del Estado para perseguir, para investigar, en dado caso que el funcionario público haya cometido alguna conducta irregular. Pero yo creo que es un elemento bien importante, Sergio, en el sentido de que el Estado sí debiera cobijar mucho más a sus funcionarios públicos, a la gente, por ejemplo, que va, yo desde de las áreas hacendarias, pues la gente que va, que toca la puerta al contribuyente, que está ahí, que está trabajando. Entonces, mucha gente que en algunas ocasiones se puede hasta malinterpretar un actuar correcto que están teniendo y no hay nadie que pueda abrazar al particular, al funcionario público que está llevando a cabo el ejercicio de sus funciones, ¿no? Y en realidad el contribuyente conoce a tal persona que conoce a otra persona, pues terminan denunciando al pobre funcionario público, él no tiene nada que ver, pierde su trabajo y dónde lo van a contratar o cómo lo van a contratar, ¿no? Si él se dedica a ver cuestiones fiscales, ahora con la limitación que tiene para contratarse dedicándose al ámbito fiscal, pues ya tiene una limitante, ya no puede dedicarse a esa actividad. ¿Qué va a hacer? ¿Hacia dónde va a ir? Entonces yo creo que sí es una gran laguna y un área de oportunidad para que pues el legislador pudiera hacer algo o a través de alguna política, algún procedimiento, la propia administración pública pudiera diseñar algún esquema para poder proteger al funcionario público que está obrando en ejercicio de sus funciones. No tienes una idea qué importante es lo que dices, Pau, y porque a veces no necesariamente es tener dinero. Y ahora voy, Luisito, no es a veces nada más pensar, es que no hay presupuesto, entonces no se puede hacer nada. A ver, con tantita creatividad y con tantita voluntad, con esquemas de coordinación con la sociedad civil, claro que se pueden hacer grandes transformaciones. De verdad, no nada más porque si no somos país rico, entonces estamos condenados al fracaso. Entonces se convierte en ese círculo pernicioso del cual jamás vamos a salir, como en una espiral. Pero no sé, Luis, tú querías comentar algo y sobre todo quisiera que enfatizaras, Luis, una idea que tú has enarbolado desde hace mucho de crear estas ciudades inteligentes, crear gobiernos inteligentes, gobiernos éticos. Perdóname porque es un tema en el que tú has trabajado mucho y me encantaría que nos compartieras también tu experiencia, pero te dejo primero que nos des tu punto de vista, claro. Eres un campeón, muchas gracias, Sergio. Mira, que no, como citar a Juan Gabriel de no tengo dinero ni nada que dar, caray, yo leo en las noticias, dice la Auditoría Superior, ¿no? Y falta este dinero, ¿y dónde quedó este dinero? ¿Va? Y nadie dice, ay, sí es cierto, ¿verdad? Luego se los regreso. Entonces, a ver, falta de presupuesto o uñas largas de ciertas personas. Ya seamos serios, ¿verdad? Porque si nada más vamos a decir que no tenemos dinero, y entonces ¿dónde está la lana? No se desaparece, o sea, de verdad. Luego, punto 2, gobernanza digital. Nos está haciendo mucha falta como país invertirle intelectualmente, empecemos por ahí, pensar a veces no cuesta, por el desarrollar a plenitud el concepto de gobernanza digital. Punto 3, vamos a meternos en serio, y yo aquí invoco y convoco a mis amigos periodistas
para que sigamos haciendo, pues a donde tope, pues ni hablar, ya ves que les encanta venadearnos, pues a la investigación de la política pública. Vamos a hacer periodismo de investigación de política pública, ¿verdad? Y a seguirle trabajando ahí. El CIDE está haciendo una gran labor, tiene una maestría sobre ese tema y sigue capacitando valientemente a los periodistas para ese aspecto. Tercer punto, protocolos de crisis digital. Ahí también urge que les ayudemos a los servidores públicos a que tengan ese tema resuelto, porque pues también hay que decirlo, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, pues a veces el ciudadano de a pie pues se descose, ¿verdad? Y en ese descosimiento, pues hay que recordarle al funcionario público que tampoco sea tan delicadito, debe tener la piel más gruesa, digo, hay que capacitarlos si es necesario, hay que ayudarles a que no se raspen de nada, ¿verdad? Que no hay mi curita que me desangro, no, digo, necesitan tener la piel más gruesa porque saben a lo que se meten. Y claro, hacerles valer también sus derechos humanos, pues claro que los merecen, debido proceso, la presunción de inocencia y todos esos aspectos importantísimos que no podemos olvidar. Resumo, gobernanza digital, periodismo de política pública, el protocolo de crisis y eso de que no tengo dinero ni nada que dar, entonces empecemos al dinero recuperar, ¿verdad? Porque luego dicen que sí se desaparece, que sí se vuela, pues ha de ser fantasma, mi querido Sergio. Muy bien, mi querido Luis. Edgar. Sí, gracias, Sergio. Pues quisiera recuperar algo de lo que dice Luis en términos de una discusión, digamos, que va a estar presente allí en el Congreso sobre la ley, por ejemplo, de alertadores, digamos, ¿no? Uno de los, digamos, ahorita, digamos, la Secretaría inició, digamos, un programa de alertadores, digamos, al interior de la Administración Pública Federal, pero limitado, digamos, al ámbito administrativo, digamos, ¿no? Realmente para que el esquema funcione, digamos, como lo vemos operar, digamos, en otros países, digamos, y para que a plenitud, digamos, cumplamos con los compromisos internacionales que ha asumido México, digamos, desde la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y otros ordenamientos internacionales, es necesario, digamos, que este programa o estos programas y los sistemas de protección se eleven, digamos, a rango de ley. Y un debate interesante que va a tener el Congreso seguramente y que es relevante es si, como en algunos países, se ofrecen incentivos por dinero recuperado como consecuencia de las denuncias realizadas, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos, ¿no? De un porcentaje, digamos, de las recuperaciones consecuencia de que alguien haya alertado sobre un caso de corrupción pueden utilizarse como recompensa para el individuo denunciante, o si nos vamos a un esquema de menores incentivos, digamos, o sin incentivos económicos, digamos, ¿no? Y solo algún tipo de reconocimiento laboral, digamos. Solo ahí porque ahora que decías lo de recuperar el tema de las auditorías, etcétera, digamos, pues creo que será una discusión interesante ahí si damos esos incentivos selectivos, de los cuales yo creo que, y coincido ahí con lo que decía Sergio, Paulina y Silvia, escaseamos mucho en el servicio público, digamos, ¿no? No tenemos en general muchos mecanismos de reconocimiento, los que hay o bien se limitan, digamos, a los trabajadores de base, digamos, y son, digamos, incentivos pues muy pequeños, digamos, como trabajador del mes, bonos de puntualidad, etcétera, digamos, pero de los que no participan, digamos, los servidores públicos de mando medio ni superior, digamos, ¿no? Y que probablemente también sea importante que ellos tuvieran algún tipo de reconocimiento por el trabajo que realizan, digamos, ¿no? Tampoco tenemos un esquema formal de reconocimiento, ni siquiera, digamos, en términos de distinción, digamos, ¿no? Por la labor que desempeñan. En la unidad se ha trabajado con la UPRH, digamos, para que ciertas capacitaciones de ética puedan ser validadas, digamos, como parte de los programas a los que estamos obligados los servidores públicos, pero igual es realmente pues solo aligerar una carga más que promover un premio, digamos, o una recompensa, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay un tramo importante que pensar, ¿no? Y sobre el reconocimiento público, yo creo que una aspiración de este código de ética, digamos, y de que pudiera ser permanente, digamos, durante muchos más años,
y eventualmente pues ya estar más interiorizado, digamos, en el comportamiento de los servidores públicos, pues es que en última instancia que recuperemos la confianza de la ciudadanía, digamos, ¿no? Los servidores públicos hoy ciertamente somos, pues en general yo creo que mal evaluados por los ciudadanos, ¿no? Y supongo que es algo que tenemos que asumir con la mejor de las intenciones y solo tratar de justamente apegarnos a un comportamiento que sea honorable, ¿no? Y del que podamos sentirnos orgullosos, y hacerlo todos y hacerlo mucho tiempo para ver si logramos cambiar la percepción que hoy tiene la ciudadanía, digamos, como decía, seguramente por una minoría, pero que bueno, que finalmente ahí está y que es algo que nos toca a todos ayudar a corregir, ¿no? Parte de esto, Edgar, es como así como se habla hoy día de empresas socialmente responsables, empresas éticamente responsables, que tienen un valor agregado, porque pues el valor de la ética es muy importante en el mundo de los negocios. ¿Cómo hacer también que valga también un reconocimiento de servidor público éticamente responsable? A mí me parece que eso es algo que hay que trabajar mucho y creo que hemos dado ya un primer paso con este código de ética para la Administración Pública Federal. Creo que esperamos también lineamientos muy específicos de la Secretaría de la Función Pública, la elaboración de los códigos de conducta que exprofeso cada dependencia o entidad, de acuerdo con su realidad espaciotemporal, tengan necesidad de plasmar para dar el norte en la actuación de los servidores públicos. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, y desde luego con todo el cariño representando al doctor David Merino, que fue el entusiasta promotor de este coloquio, pues pedirle a cada uno de ustedes si nos pudieran dar una conclusión en un minuto, que nos pudieran decir ustedes qué quisieran, qué mensaje quisieran dejar. Si en sus manos estuviera en este momento la responsabilidad de llevar a efecto este código de ética, ¿qué reflexión dejarían ustedes como punto final? Mi querido Luis, si fueras tan amable. Claro que sí, Sergio, muchas gracias. Bueno, y gracias a todas las personas que nos acompañaron también. La primera reflexión es que sí se puede ser un gran lugar para trabajar, no importa si eres gobierno. Es más, yo diría, si eres gobierno, debiera ser, ante todo, un gran lugar para trabajar. Ese concepto yo lo traje a México junto con otros colegas hace ya 25 años. Lo metimos primero con la iniciativa privada, 3 gatos nada más quisieron entrar al proyecto, tuvieron miedo. Ya después eso fue creciendo y luego pues ya eran 100 y así para arriba, ¿no? Luego migró ese concepto de Great Place to Work al gobierno y ahí tienes, me acuerdo de memoria, ahorita estoy equivocado, pero píquenle ahí al santo Google y sale todo. Infonavit le entró la Secretaría de Hacienda, le entró CFE, o sea, le entraron varias entidades del gobierno tratando de construir grandes lugares para trabajar, donde Edgar citaba lo de los denunciadores, pues ahí ya lo traíamos nosotros de hace 20 y tantos años, ya eso ya se dijo, trata a la hombre y a la mujer como personas, no como niño y niña, ¿verdad? O sea no por un tema de sexo, ¿sabes? Son personas y por méritos, ¿verdad? La alta dirección jurídica que represento ya desde hace un buen rato ha impulsado el talento femenino en los cargos de alta dirección. Eso tampoco es nuevo, lo traemos desde el IPADE. O sea, yo creo que realmente más bien lo que debemos hacer ya es evitar estar inventando el hilo negro, empezar a reconocer, como dijo por allá Isaac Newton, que todos crecemos o avanzamos en hombros de gigantes y reconocer lo que ya se haya hecho antes y reincorporarlo, ¿no? Y sí, la verdad yo sí creo, acabemos con la impunidad, pero de en serio, y vas a ver cómo en cuanto vean que ya llegan los manazos, de verdad, sin importar apellidos rimbombantes, sin importar que tienen parentesco político con Beto a saber quién, si realmente empezamos a hacer eso, y empezamos a tomar en serio también lo que aparece en los periódicos serios, con investigaciones serias que ponen nombre y apellido a la corrupción, y hacemos con el debido proceso y con todas las garantías y lo que gusten y manden, y lo llevamos hasta sus últimas consecuencias, me parece que por ahí podremos ir avanzando pianito. Gracias, mi querido Luis. Silvia, si tú quisieras darnos tu conclusión.
Muchas gracias, Sergio. Primero, creo que es una muy buena oportunidad este tipo de foros porque nos hacen reflexionar en muchos conceptos, no nada más de la parte teórica, sino de la parte práctica. Y en segundo lugar, creo que es muy importante también fijarnos en que todas estas instituciones y sobre todo el servicio público está constituido por seres humanos y necesitamos establecer mecánicas para capacitar a esos seres humanos, para entender a esos seres humanos y para realmente hacer vivencial esta parte del servicio público, porque todos aquellos que hemos estado como servidores públicos sabemos que es como si te pusieran un chip y ya no te lo puedes quitar. Es algo que te surge del corazón y de veras hay un amor por el servicio público. El problema es que muchas veces este amor no es correspondido. Entonces lo que necesitamos es regarlo, procurarlo, para que realmente todos que tenemos este espíritu podamos contribuir a un mejor país. Muchas gracias, Silvia. Pau, si tú nos hicieras el favor de dar tus conclusiones. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es un tema muy, muy interesante y aquí compartiendo este foro con personas realmente capacitadas, conocedoras del tema, yo retomaría lo que señalaba Luis, ¿no? En realidad, la administración pública sí es un gran lugar para trabajar en estos proyectos. Los que fuimos funcionarios públicos en la época en la que se tomó digamos, esta iniciativa, pues sabemos que desde la Secretaría de Hacienda pues, participamos con el proyecto y todos nos sentíamos parte de la administración pública muy satisfechos y muy contentos, como lo señalaba Silvia. Entre los funcionarios públicos decíamos que teníamos ya nuestro código de barras, ¿no? Todas las cosas, todos los objetos físicos en la administración pública pues, están inventariados y tienen su código de barra. Entonces nos levantábamos y decíamos orgullosamente, como funcionario público, yo ya tengo aquí mi código de barras. ¿Cuántos años tienes? Entonces, retomando estas dos ideas y este gran sentido de pertenencia que se puede generar en este gran lugar para trabajar como es el sector público, como cualquier otra empresa, porque es una empresa solamente que se fondea con recursos públicos. Yo creo que representa una gran esperanza, así lo vería yo y a lo mejor me escucho muy romántica, pero soy una romántica del derecho, le tengo muchísimo cariño a la administración pública, pero creo que representa una esperanza el hecho de que tengamos ya estos lineamientos tan establecidos, tan bien desarrollados para ahora que las entidades que forman parte de la administración pública se arremanguen y empiecen la redacción de estos códigos de ética, que la gente que se encuentra laborando para el servicio público los conozca y formen parte de este ADN y de este código de barras que hoy por hoy tienen, para que podamos hacer no solamente del sector público un gran lugar para trabajar, sino de nuestro país pues un gran lugar para vivir, en el que podamos erradicar la corrupción de los servidores públicos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pau. Gracias, Pau. Y pues por último y no menos importante, Edgar, ¿qué reflexión nos dejas? Gracias, Sergio. Pues mira, primero, que la ética importa, ¿no? Que los individuos, y hay evidencia, ¿no? De nuevo, ahí de las ciencias sociales, que nos dicen que sí reaccionamos, digamos, de manera concreta, digamos, ante referentes éticos y entornos organizacionales. Y este código trata justamente de incidir en ambas variables para mejorar, digamos, o reducir los riesgos de corrupción en la administración pública federal. Sin duda viene un reto enorme ahora de implementación. Ya tiene la unidad de ética y un plan para hacerlo, y están todos muy entusiastas con el código y con trabajar todo lo que sea necesario para que se lleve a cabo. Y lo que yo creo que quedaría aquí como reflexión es qué tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción puede repensar sus propios lineamientos para ver si podemos hacer que algunas de las virtudes de este código puedan ser extendidas, digamos, a nivel nacional, digamos, ¿no? Si los estados y digamos, el resto de los poderes, digamos, en todos los órdenes de gobierno, pues deciden ir replicando, digamos, con esta lógica, digamos, ¿no? El código, digamos, ¿no? Y el gran reto, digamos, también, que otro reto pendiente, yo creo, tiene que ver con cómo vamos mejorando la evaluación de cumplimiento
del código, ¿no? Hoy tenemos este sondeo que es básicamente una autoevaluación de los servidores públicos, pero podríamos ir, digamos, yo creo que avanzando hacia esquemas en donde vinculemos los resultados sustantivos de las instituciones con algunas variables de difusión, capacitación en materia de ética, pues un poco para saber justamente si estamos logrando llegar al centro, digamos, del combate a la corrupción a través de disposiciones normativas como esta. Pues muchísimas gracias, Edgar. Y pues no me queda sino darles en representación del doctor David Merino, que por razones de lógica recuperación de su salud, pues en este momento no pudo terminar de acompañarnos en esta sesión. Agradecerle mucho su organización y desde luego agradecer de verdad muy sinceramente a cada uno de los participantes en este panel, a la doctora Paulina Moreno, la doctora Silvia Eugenia Rocha, al maestro Luis Hernández, al doctor Edgar Moreno. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión conjunta de las comisiones de cumplimiento de Derecho Administrativo y Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y esperemos que este sea el inicio de una reflexión muy grande, porque el tema de la ética es transversal absolutamente a toda la actividad humana. Yo creo que puede partir de la base de que en un futuro seminario que podamos organizar en nuestro colegio, podamos incluir desde luego un apartado específico para el tratamiento de la ética en el servicio público. De manera que de verdad muy cumplidamente agradecidos con todos nuestros asistentes. Gracias por la amabilidad de acompañarnos esta tarde y por supuesto a todos y cada uno de los panelistas, muchas felicidades por su brillante intervención, por sus profundas reflexiones y sobre todo por los grandes retos que nos han dejado anotados. De verdad, ojalá podamos nosotros aportar como colegio pues ideas que cada día puedan enriquecer más pues el ejercicio de la función pública. Les deseo de verdad a todos que tengan muy buena tarde y de verdad mil gracias por habernos acompañado en esta sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer. Gracias. Gracias, hasta luego.